Hola hermanos, les quiero dar la bienvenida a este tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación. En el momento me encuentro en los Estados Unidos, viajando y reportando a iglesias. Seguimos nosotros en Santiago en cuarentena. Pronto esperamos poder tener reunión en presencia, pero mientras tanto seguimos estudiando la palabra de Dios de esta forma y les quiero agradecer que hayan invertido este tiempo para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Estoy terminando esta serie. Este mes que viene voy a estar terminando esta serie que he nombrado Visión 2020. Este año hemos estado viendo durante el año 2020 cómo debería ser nuestra visión de lo que es un verdadero cristiano. Y hemos estado hablando de nuestra salud espiritual. Muchos se preocupan por su salud física, su salud emocional, mental, pero no se preocupan mucho por su salud espiritual. Así que estamos hablando de forjar salud espiritual y hemos estado concentrados últimamente en uno de los ejercicios que deberíamos hacer como cristianos, que es adorar y alabar a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre estas palabras? Nosotros alabamos a Dios por sus proezas, por sus hechos, por las respuestas a oraciones que nosotros tenemos. Lo que hemos recibido de Él. Alabamos a Dios por lo que Él ha hecho. Adoramos a Dios por quien es. Cuando estamos enfocados en su persona, estamos enfocados en quién es Él como creador del universo, como Salvador. Cuando estamos enfocados en sus atributos, entonces estamos ahí adorando a Dios por quién es Él. Y 1 de Pedro capítulo 2 ha sido el versículo en el cual nos hemos enfocado últimamente. 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si nosotros realmente queremos agradar a Dios y queremos nosotros cumplir uno de los propósitos que todo creyente debe cumplir, de ser uno que adora en espíritu y en verdad, como dice Juan a la mujer samaritana, Jesús le dijo eso en Juan capítulo 4. No recuerdo el versículo exacto, pero cuando ustedes lo leen, ahí van a ver cómo Jesús estuvo con esta mujer samaritana y le dijo: no es importante que se adore en el templo en Jerusalén o que se adore aquí en Samaria, sino que todo puede realmente de espíritu adorar a Dios, porque Dios es espíritu y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, este pasaje, 1 de Pedro 2:5, habla de que deberíamos nosotros ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, y habla de que somos como piedras vivas. Les quiero recordar que en el Antiguo Testamento se armaban con piedras un lugar especial, un altar, para poder ofrecer un holocausto a Dios, un sacrificio en alabanza y adoración a Dios. Y tenemos a dos hermanos, Caín y Abel, que fueron algunos de los primeros adoradores. Y en Hebreos capítulo 11, la Biblia habla de lo que sucedió. Pueden ir conmigo en sus Biblias a Hebreos capítulo 11, un pasaje que nos habla de la fe. Y dice: por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Sabemos por qué murió Abel, porque Caín, por celos, lo mató, literalmente mató a su hermano. Fue el primero, tiene la fama, podríamos decir, Caín, de ser el primero en matar a otro ser humano, y tuvo que ser su hermano. Y por celos, porque su ofrenda no fue recibida por Dios, pero la de su hermano sí. Y de eso estamos nosotros hablando en este momento. Debería preocuparnos que cuando nosotros ofrecemos algo a Dios, una alabanza, sea algo que a Dios le agrada y que Él acepta, porque dice aquí que deberían ser sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces la pregunta es: ¿cómo sabemos si nuestra ofrenda de gratitud a Dios, los labios que expresan esa gratitud a Dios en canción o en poesía o en lectura de Biblia
o lo que sea, o simplemente en oración, dando gracias a Dios o testimonio en la congregación o a otros, ¿cómo sabemos si eso realmente le agrada a Dios? Bueno, ya hemos visto esto en algunos de los sermones. Si quieren, pueden volver atrás a unas semanas y ver cómo hemos ya estudiado esto un poco, pero quiero ofrecer algunos puntos más para que entendamos cómo podemos nosotros saber si Dios realmente le agrada nuestra adoración y alabanza. Primero, aquí dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Como piedras vivas. Si ustedes están edificando una casa de piedras, saben que van a necesitar muchas piedras y que esas piedras van a estar bien unidas. Tendrán que estar ellas tocándose una con otra y que cada una se apoya sobre otra y que cada una requiere de otras para poder armar un edificio. Yo creo que vivimos en un mundo hoy día donde la gente no quiere aceptar que ellos necesitan a otros. Nos creemos muy independientes, no hablamos mucho de interdependencia y la iglesia hoy día no se preocupa mucho por estar unida, todos con un mismo sentir y un mismo propósito. Asistimos a una iglesia y olvidamos que somos el cuerpo de Cristo, somos una iglesia. Efesios capítulo 4. En sus Biblias, Efesios capítulo 4, los primeros 6 versículos. Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuál es el énfasis de este pasaje? Esa palabra, uno, que seamos unidos. Así que la primera cosa que yo quiero resaltar es que si nosotros realmente vamos a ser piedras vivas, que estamos siendo edificados como una casa espiritual para agradar a Dios en nuestra adoración y alabanza como el cuerpo de Cristo, deberíamos nosotros ser solícitos, como dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mateo capítulo 5, Jesús habla justo de este tema. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 24. Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Escuchen bien, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto a la posibilidad, dice, al infierno de fuego. Esto es serio. Entonces, por tanto, dice Jesús, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús claramente enseña en Mateo 5, Mateo 6 y aún algo en Mateo 7, de que es imposible que nosotros estemos bien con Dios si no estamos bien con nuestro hermano. Y uno de ellos dijo ya, entonces si yo he de amar a mi hermano como me amo a mí mismo, ¿quién es mi hermano? Y Jesús ahí les da una parábola mostrando que cualquiera que está a mi lado, cualquiera con quien yo comparto, es mi hermano. Así que deberíamos nosotros preocuparnos de vivir en paz con todos, de estar bien con todos, de resolver cualquier diferencia con todos. La Biblia habla de no dejar que el sol se ponga
sobre nuestro enojo. Volvemos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículos 19 en adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, o sea, no hay miembro que esté exento, todo el edificio, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, la Biblia no habla simplemente al cristiano individual, está hablando a la iglesia y está hablando a cada creyente individual que busque esa unidad en el Espíritu y que esté buscando ser edificado con otros para una morada santa para la gloria de Dios. La unidad entonces no es algo que uno diría, bueno, sería lindo que estuviéramos más unidos. No, no es algo lindo, es esencial si vamos a tener una adoración como congregación que sea aceptable a nuestro Dios. Segundo, en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. No solamente somos una casa espiritual de piedras vivas que se van juntando, pero cada creyente ahora en forma individual es un sacerdote santo. ¿Qué significa eso? Bueno, un sacerdote era el que representaba al pueblo ante Dios, o sea, un intercesor, el que lleva las peticiones de otras personas, los pecados, las dificultades, los temores de otras personas, los lleva intercediendo por ellos a la presencia de Dios. Y después el sacerdote también representa a Dios ante el pueblo como un embajador. O sea, recordándole a la gente lo que Dios ha dicho en su palabra y también participando con ellos en el crecimiento de cada persona. Entonces deberíamos nosotros funcionar también como sacerdotes, dice, porque los sacerdotes eran los que ofrecían los holocaustos a Dios. Muchas personas creen que el pastor es el sacerdote o que el padre de familia es el sacerdote, y la Biblia menciona que el padre de familia lo es, pero la Biblia también enseña que todos ahora tenemos libre acceso al trono de gracia, al trono de Dios, que antes era reservado solamente para los sacerdotes. En Hebreos capítulo 10. Volvemos al libro de Hebreos, el cual habla mucho sobre este tema. Hebreos capítulo 10 y versículo 19. Hebreos puede ser quizás uno de los libros más ignorados en la Biblia. Mucha gente no le gusta leerlo, tiene mucho simbolismo, tiene algunas cosas quizás un poco difícil de entender, pero es un libro muy interesante y nos explica unas cosas importantes. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote o un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros hacer? Como congregación, cada uno de nosotros debería estar exhortándonos unos a otros, pero reconociendo que cada persona tiene libre acceso a Dios por medio de la sangre de Cristo, y deberíamos nosotros acercarnos, dice, con un corazón sincero, pero en plena certidumbre de fe, o sea, en esa confianza de que Dios nos escucha, porque tenemos los corazones purificados por la sangre de Cristo. Ahora, la tercera cosa que yo creo que este pasaje menciona
es que nosotros deberíamos ofrecer nuestro sacrificio por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué significa por medio de Jesucristo? Cuando nosotros oramos, muchas veces terminamos la oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Y mucha gente lo tiene como una fórmula. No entienden el significado, por qué estamos nosotros orando en el nombre de Jesús. Bueno, no solamente porque Él mismo dijo que lo deberíamos hacer, pero debemos entender el significado detrás de eso. Y espero que Hebreos capítulo 4 nos ayude un poco. Hebreos capítulo 4, versículos 14 en adelante. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Deberíamos nosotros reconocer que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que Él intercede por nosotros. Entonces nosotros tenemos confianza de que podemos entrar por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, que nos compró realmente con precio y nos ha dado ese libre acceso a Dios. No es una fórmula cuando nosotros oramos en el nombre de Cristo o cuando nosotros adoramos en el nombre de Cristo. Es reconocimiento de su obra en la cruz por nosotros, que hace posible ahora ese acceso libre a nuestro Padre Celestial. Efesios capítulo 3 habla de este tema. Efesios capítulo 3 lo explica un poco en versículos 9 en adelante. Versículo 8, para tener el contexto, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces Pablo aquí está diciendo, no deberíamos estar perturbados por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y tenemos que entender que esto antes fue un misterio que no se entendía, que ahora hace posible Cristo en su muerte en la cruz, que cada uno de nosotros seamos sacerdotes, que no son algunos pocos escogidos que representan al pueblo, que antes era un misterio cómo iban todos a poder tener libre acceso a Dios, pero ahora lo entendemos, y él dice, y ahora yo lo predico, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien, o sea, en Él, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, porque yo sé que Cristo murió por mí, porque yo sé que Él se sacrificó por mí, la Biblia dice, ¿cómo no nos dará entonces Dios con Él todas las cosas? Hebreos capítulo 7 y versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de Jesucristo. Él está a la diestra del Padre, dice la Biblia, intercediendo por nosotros. Y ahora nosotros tenemos una confianza de que Él puede salvar perpetuamente, para siempre, a los que por Él se acercan a Dios. Entonces, por medio de Cristo, como Él es mi Salvador, son los méritos de Cristo que hacen posible que yo me acerque
a mi Padre Celestial. Yo puedo entonces tener esta confianza cuando yo adoro en el nombre de Cristo, reconociendo que Dios por medio de Cristo hizo posible que ahora yo sea aceptado, porque la Biblia dice que somos aceptados en el amado. Entonces, si ha de ser aceptable a Dios nuestra adoración, simplemente debemos ofrecerla, número uno, en unidad como iglesia reconciliada en amor. Segundo, en confianza como sacerdotes con libre entrada a la presencia de Dios. Tercero, en el nombre, o sea, por los méritos de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, quien abrió el camino que hace posible que nosotros tengamos esta entrada. Ahora, ¿cuál sería nuestra tarea entonces al entender esto? Primero tenemos que reconciliarnos con otros para que nuestra conciencia esté limpia y nosotros podemos adorar a Dios sin estar pensando, uy, ¿será entonces que mi adoración ahora no es aceptable a Dios? Porque yo tengo esta rivalidad, este problema, esta dificultad, algo no resuelto entre yo y otra persona de la congregación o fuera de la congregación. Entonces, para nosotros tener esa confianza, esa seguridad, tenemos que estar reconciliados. Segundo, agradecer a Dios que nos ha hecho sacerdotes con libre entrada a su presencia. Y tercero, agradecer a Cristo porque Él ha hecho posible que nosotros tengamos esta entrada libre al Padre. ¿Por qué no lo hacemos ahora juntos? Padre Celestial, yo te doy gracias porque por medio de Cristo Jesús nosotros podemos ahora llegar a ti en oración, en completa seguridad de que escuchas nuestras oraciones y de que nos aceptas porque somos aceptados en Él, en el amado. Pido, Señor, que ayudes a cada uno que está al alcance de mi voz de reconciliarse con cualquier persona con las cuales no se han llevado bien, para que ellos puedan adorar con una limpia conciencia. Gracias, Señor, que nos has hecho sacerdotes. Ayúdanos a representarte bien ante otros que no te conocen y ayúdanos a tomar muy en serio nuestro deber de interceder por otros. Lo pedimos por los méritos sin iguales de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Como ustedes saben, Wendy y yo estamos lejos físicamente, pero nuestro corazón sigue ahí con ustedes en Chile y queremos que no sientan que es una molestia contactarse con nosotros. A veces estamos viajando, estamos sin conexión o no muy buena conexión, así que les agradezco que nos tengan un poco de paciencia si nos demoramos unos días en responder. Pero por medio de WhatsApp, por medio de este medio, podemos estar en contacto. Y les quiero recordar de que cada uno de nosotros es responsable de honrar a Dios y de adorar a Dios con nuestros bienes, con nuestras ofrendas. Así que yo les quiero agradecer su fidelidad. Hemos podido mantenernos pagando en el terreno. Hemos recibido muy buenas noticias de algunas iglesias y de algunos individuos aquí en los Estados Unidos que han ofrecido dar ofrendas para el terreno. Todavía no ha llegado el monto a nuestra cuenta de la misión, así que no sabemos exactamente cuánto va a ser, pero durante este mes de diciembre que viene vamos nosotros a poder darle una ofrenda considerable o hemos recibido una ofrenda considerable y vamos a poder pagar una considerable cantidad, un monto bastante grande a la dueña de la propiedad. Así que pronto vamos a tener más noticias, vamos a darles esa información cuando nosotros la tengamos, pero demos gracias a Dios porque Él ha sido muy bueno. Hay muchas personas que se han sacrificado para que nosotros podamos tener este terreno y muy pronto será nuestro. Ahora terminamos como siempre con una bendición de la palabra de Dios y no he cambiado la bendición en unas semanas porque realmente es la bendición apropiada cuando estamos hablando de la adoración aceptable, como lo hemos hecho. Así que el Salmo 20 dice: el Señor oiga tu plegaria, envíe ayuda y te sostenga. El Señor haga memoria de tus ofrendas y acepte tus sacrificios y te dé conforme al deseo de tu corazón. Si ese es tu deseo,
Di amén. Gracias por participar con nosotros hoy. Es una bendición, realmente un privilegio ser pastor de esta congregación. Los echamos de menos y muy pronto esperamos poder estar con ustedes. Sigan orando por nosotros, nosotros por ustedes. Y el Señor les bendiga.